temática que relata a menudo se entrelaza con una marcada violencia sexual. ¿A qué se debe desde ese punto de vista esta relación que existe en el libro? Bueno, creo que es la relación que existe en estos casos también. O sea, los casos de femicidio, más allá de que no haya un ataque en el momento de perpetrar ese femicidio, que no haya un ataque sexual, una violación, siempre son casos en los que está, en lo que el tema atraviesa, porque por lo general estos hombres que matan mujeres o son las exparejas de esas mujeres, o son las parejas actuales de esas mujeres, o son tipos que están obsesionados con esa mujer, que no les da, que no les hace caso, y entonces eso provoca el odio que lleva a que lleva a este tipo desquiciado a matarla por no poder tenerla. Entonces, digo, no se puede, me parece, deslindar el tema de lo sexual de los femicidios, porque en general en algún punto se conectan y se cruzan por la relación que une a las víctimas con sus victimarios. O sea, en Argentina los femicidas no son tipos como las películas que aparecen a matar mujeres, sino que las mujeres conocen a esos hombres han sido parte de su vida o son parte todavía de su vida familiar. Eso es lo que hace también más complejo y más grave el asunto. O sea, no es un desquiciado sexual o loco, fóbico de las mujeres que anda asesinando por ahí, sino es alguien que antes fue esposo, que es en muchos casos el padre de los hijos de esa mujer, o un vecino, o un amigo, o un primo. No son hombres desconocidos para las víctimas. Otro hecho que emerge constantemente es el riesgo que se corre el ser mujer, joven y pobre, no solo en Argentina, sino también en Chile y toda América Latina. En ese sentido, ¿podrías comentar respecto a cómo esta sujeta ha sido construida por el Estado, los medios de comunicación, la literatura? ¿Cómo ha impactado en su victimización? Sí, en realidad yo los casos que tomo en el libro, bueno, son casos sí de mujeres de clase media baja, bueno, porque son los casos a los que yo pude llegar, de los que pude tener noticia, porque pensemos que en los 80 no había internet, o sea, rastrear casos de esa época que no hubiesen sido conocidos en todo el país, digo, había casos puntuales que eran muy famosos, pero justamente la idea era hablar de casos que hubiesen pasado desapercibidos y que nunca hubiesen encontrado justicia, como estos 3 casos que nunca se resolvieron, nunca nadie fue preso por esos crímenes. Entonces, bueno, rastrearlo fue bastante difícil y dio la casualidad que se armó como un corpus donde las 3 mujeres eran de clase media baja. Pero no es un tema, y bueno, y los 3 son del interior de Argentina, y eso tiene más que ver con una cuestión de qué es lo que yo trabajo en el resto de mi literatura, que tiene que ver con esas zonas rurales. Entonces, aunque esto era otro género, era no ficción, era una investigación, quería de alguna manera que estuviese conectada con el resto de mis libros por esas zonas geográficas que yo trabajo siempre en las novelas o en los cuentos. Pero no quiere decir que sea un tema que solamente o que es más o que se recrudece más en las zonas rurales, ni que se recrudece más en las clases bajas. O sea, en Argentina es un asunto que atraviesa las clases sociales y que atraviesa el país de punta a punta. A veces sucede que tomamos más noticias de estos casos cuando ocurren en las ciudades más grandes, como Buenos Aires o como Rosario, como el conurbano bonaerense, porque también los medios están ahí y los casos que suceden en las provincias pasan más desapercibidos o no nos enteramos, pero en realidad es un problema, digo, que atraviesa todo. No podemos
decir, bueno, en las clases bajas suceden más femicidios, porque no es verdad. O sea, lo que sí pasa muchas veces es que a las mujeres de clase económica más acomodada, o mujeres profesionales o mujeres universitarias, quizás les resulta más difícil denunciar este tipo de casos, por todo el costo social que eso tiene, por la vergüenza, porque se supone que si una mujer ha ido a la universidad tiene las armas para frenar a un misógino. Muchas veces no es así, no pasa por ahí. Entonces quizá el nivel de denuncia se denuncia más en las clases más empobrecidas que en las clases más acomodadas, pero el tema también existe y afecta a toda la sociedad, digamos, a lo largo y a lo ancho de todo el país y atravesando todas las clases sociales. Finalmente, ¿cómo ha sido la recepción de uno de tus libros más conocidos, del que hemos estado hablando, de Chicas Muertas, en Argentina? El libro, bien, al libro le fue muy bien, le sigue yendo bien porque se sigue leyendo. A mí lo que más me gusta es cuando el libro se lee en las escuelas, lo leen bastante en los colegios secundarios, y las profesoras lo trabajan con los adolescentes. Y eso, bueno, es algo que yo no esperaba, porque no es un libro que esté dirigido a determinado público, es un libro que puede leer cualquiera. No estuvo hecho con la intención de que sea trabajado en la escuela, ni mucho menos. Pero cuando me entero que alguna profesora lo hace, y lo hacen bastante, a veces me llaman también para después ir a charlar con los estudiantes, me pone contenta que el libro llegue a esos lugares y que se discuta y que los chicos jóvenes piensen en eso y se den cuenta de repente que, bueno, de conductas violentas que por ahí les pasaban desapercibidas dentro de los noviazgos o dentro de sus propias casas. Así que en ese sentido me alegra cuando sucede. ¿Y has podido detectar un poco, no sé si un diagnóstico, pero ver más o menos la situación en Chile? No, en Chile, bueno, hace un par de años yo vine a presentar un libro que es una novela, pero basada en un caso real de Diego Zúñiga, una novela que se llama Racimo, y que habla justamente parte de un caso real de un asesino serial de adolescentes que las secuestraba y después las mataba. Entonces, cuando leí el libro y charlando con él, un poco me enteré de cómo era el panorama acá en Chile, que es bastante parecido, lamentablemente, a la Argentina. Y bueno, y a veces llegan noticias también. Hace poco hubo un caso bastante tremendo que lo recuerdo haber visto en medios argentinos. Pero bueno, aunque no lo conozca profundamente, por los pocos datos que tengo, parece ser también un tema para reflexión, en el que hay mucho para reflexionar también aquí en Chile.